Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana para la transmisión de la escuela dominical. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el Evangelio de Juan. Hermanos, estamos estudiando la vida de Cristo. Tenemos un estudio detallado de la vida de Cristo. Qué bueno que nos pueden acompañar. Dios les bendiga a todos ustedes. Sigamos en oración, hermanos, unos por otros, por las necesidades de ustedes en lo particular y en lo familiar. Si usted tiene alguna petición ahí, háganosla saber para compartirla también con todos los hermanos y todos hermanos juntos estar orando por ellas. Vamos a buscar Juan capítulo 4, hermanos. Vamos a estudiar en este capítulo, hermanos, particularmente y otros capítulos más de la Biblia. Vamos a estudiar acerca de cómo el Señor enseñó a sus discípulos, hermanos. La lección de esta mañana se llama Ordenando Prioridades. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 1, hermanos, hasta el 42. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando tú ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice tu palabra, la enseñanza de tu palabra esta mañana. Háblanos, Señor, al corazón por tu palabra, y enséñanos, Señor, en la vida, Padre Celestial, a poner en orden las cosas que tenemos que hacer, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque eres bueno y fiel. Bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, este pasaje de Juan capítulo número 4 es un pasaje, hermanos, que nos habla de un hecho insólito en el tiempo de Jesús. El Señor Jesucristo, hermanos, el gran maestro, dio a sus discípulos enseñanzas en todos los aspectos importantes de su vida. En esta lección, hermanos, vamos a ver cómo el Señor enseñó a sus discípulos una serie de prioridades, hermanos, de una forma práctica que iban a ser de gran ayuda para sus vidas y asimismo de sus ministerios que en el futuro ellos habrían de emprender, y también ellos mismos de esta forma enseñar también a otros. Hermanos, recordemos que ahora mismo el Señor estaba comenzando su ministerio público. Venía, hermanos, de la región de Judea, donde estaba Jerusalén. Ahí en ese lugar, hermanos, el Señor había comenzado, hermanos, a manifestarse con aquella presentación en el templo, haciendo una limpieza ahí en ese lugar. El Señor había, hermanos, comenzado ya a bautizar a algunos junto con Juan, ¿verdad? Pero aquí particularmente dice el versículo número 1, hermanos, de Juan, capítulo número 4, dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hermanos, recordemos algo importante en relación a los discípulos. El Señor, hermanos, llamó a algunos de ellos, hermanos, que precisamente procedían de la región de Galilea. Recuerde esto, la mayoría de ellos. La personalidad de ellos era una personalidad dura, era una personalidad ruda, era una personalidad de muy recio carácter, hermanos. ¿Se acuerda usted de Juan y de Santiago? Que Cristo mismo les llamaba los Boanerges, ¿verdad? ¿Por qué? Eso quiere decir hijos del trueno, porque eran en verdad, hermanos, personas explosivas. ¿Y qué podemos decir del mismísimo Pedro, hermanos? Que era un hombre impulsivo de por sí, y que esa impulsividad siempre fue muy notoria a todos, ¿verdad? Hermanos, el ministerio del Señor era muy importante, y el Señor sabía que tenía a su alrededor muchas razones, hermanos, muchas razones importantes por las cuales Él tenía que dar prioridad a ciertas cosas que los discípulos tenían que aprender a ver en Él. Y la primera cosa, hermanos, que el Señor les enseña aquí a los discípulos es a no involucrarse en conflictos. Si hay algo, hermano, que en la vida nos va a sacar adelante a nosotros, es aprender a no involucrarnos en conflictos. Muchas personas, hermano, inclusive los cristianos, somos truncados, hermanos, en la vida, somos detenidos en la vida, estamos confinados en la vida muchas veces, porque, hermanos, nos involucramos en conflictos que no tenemos que involucrarnos.
Estamos, hermanos, en verdad participando en conflictos donde no tenemos que participar. Y este día, hermanos, yo le quiero invitar a través de la palabra de Dios a aprender del Señor, cómo el Señor, hermanos, enseñó a sus discípulos a no involucrarse en conflictos. ¿Qué clase de conflictos, hermanos? Bueno, primeramente, recuerde que su precursor, que era Juan el Bautista, el que venía preparando el camino para él, también tenía ya sus discípulos. Y al igual que él, si se acuerda de las palabras de Juan, hermanos, cómo él hablaba a la gente. Juan no era una perita en dulce, hermanos. Juan era una persona de carácter. Y él les hablaba así, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y la gente venía, hermanos, dice la Biblia, a él y eran bautizados. ¿Por qué? Hermanos, se identificaban tal vez con las palabras que Juan estaba expresando. Sentían sobre su propia conciencia el peso de la verdad y venían arrepentidos, hermanos, a demostrar con ese bautismo que en verdad querían un cambio en sus vidas. Pero ahora ya Juan había introducido a Cristo. Y ahora Cristo mismo, hermanos, estaba siendo su compañero. Juan bautizaba en Enón, dice la Biblia, y el Señor bautizaba también ahí por el Jordán, aunque él no bautizaba sino sus discípulos. Dice la Escritura, hermanos, si usted me acompaña, hermanos, ahí en Juan capítulo 3, versículos 22 al 26. Juan capítulo 3, versículos 22 al 26. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Hermanos, los discípulos de Juan, hermanos, eran personas, hermanos, que tenían un celo de su labor y también tenían un carácter fuerte. Y vienen con Juan y le dicen: oye, aquel que tú bautizaste, ni siquiera se atrevieron a decir el maestro, el Señor, no. Porque ellos tenían una lealtad a Juan. Y ya Juan ahí adelante les explica. Y les dice al final en el capítulo 3, yo les dije que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, el Señor, hermanos, estaba mirando ya ese tipo de situaciones que podrían llegar a una confrontación con sus propios discípulos. Y no era necesario nada de esto. En una ocasión, los mismos discípulos de Juan, hermanos, más adelante vinieron con el Señor mismo. Si usted busca en la Biblia, ahí el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, el versículo número 14, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ay, hermanos, o sea, empieza, hermano, siempre, hermanos, siempre que el Señor trataba de comenzar, hermanos, la obra, la labor en un lugar, siempre de alguna forma iba a confrontar, iba a tener conflicto. En este caso el Señor, hermanos, el Señor no estaba dispuesto a permitir que ese tipo de conflictos fueran a afectar, hermanos, el ministerio naciente que Él estaba realizando. Y juntamente con ello, hermano, a sus discípulos que le acompañaban. Hermano, no solamente era esto, también acuérdese de los fariseos, ¿verdad? Que encontramos que desde el principio, hermanos, ellos vendrían a ser sus más grandes opositores, hermanos. Y obviamente desde el principio ellos comenzaron a manifestar su descontento. Los fariseos habían llegado a conocer ya el éxito del ministerio de Cristo, que en ese momento Él hacía, dice su palabra, y bautizaba más discípulos que Juan. Ahora, seguramente esta situación, hermanos, era comentada en Jerusalén, ¿verdad? Desde el hecho de que el Señor Jesucristo estaba creciendo ya su fama, hermanos. Ahora, ni los fariseos, ni los líderes religiosos
les había agradado la popularidad que había tenido Juan el Bautista anteriormente. Y ahora, como el Señor Jesucristo estaba cobrando, hermanos, estaba teniendo ya gente que estaba ya siguiéndole, seguramente, hermanos, ellos vieron el rápido ascenso de Cristo y debieron sentirse muy alarmados. Entonces, dice, hermanos, que ellos, al escuchar esto, los fariseos, en Juan capítulo 4, versículo 1, porque el Señor lo había entendido, ¿verdad?, que los fariseos habían oído decir. Entonces, ya el Señor estaba enterado que los fariseos estaban ya, hermanos, en un plan de conflicto. Ahora, en vista de todo esto, Jesús fue quien decidió abandonar, hermanos, la región de Judea. Y es que él no quería entrar en un confrontamiento, hermanos, abierto todavía con los fariseos y con los líderes judíos. Y por esa razón, hermanos, decidió ir a otro lugar de menor influencia de los fariseos, como eran las regiones de Galilea, hermanos, donde ellos tenían menos poder y también presencia. Ahora yo quiero aclararle algo. El Señor no estaba haciendo una graciosa huida, hermanos, ni tampoco estaba escapando de enfrentarse a sus enemigos. No, el Señor no tenía necesidad de nada de esto, hermano. Yo le quiero decir algo que la Biblia misma nos enseña. Un pleito nunca es necesario, hermanos. Un conflicto nunca es necesario. El conflicto viene, hermanos, a causa de las diferencias que se ocasionan por la injusticia que se comete. Esa es la razón de los pleitos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿son necesarios? Nunca deben de serlo. Pero sin embargo, los hay, sí. Y nosotros por eso mismo tenemos que aprender del Señor, hermanos, a no involucrarnos en conflictos. Aquí tenemos ya por lo menos dos situaciones, dos razones. Tenemos una serie de versículos, hermanos, donde encontramos a los fariseos, ¿verdad? Durante el ministerio de Cristo, cómo le acechaban, cómo le buscaban, perdón, cómo trataban, hermanos, de meterlo en problemas. Dice Marcos 12, versículo número 13, hermanos. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Marcos 3:9 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Lucas capítulo 6 versículo 7 en su primera parte dice, y le acechaban los escribas y los fariseos. Lucas capítulo 20 versículo 23 dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hermanos, él sabía, el Señor sabía que ellos eran astutos para hacer problemas, hermanos, como usted no se imagina. Si había alguien experto, hermano, en crear un conflicto, en hacer un problema, esos eran los fariseos, definitivamente. Ahora, hermanos, hoy, en este 2020, en la vida en la que usted y yo estamos actualmente, hermanos, ahorita viviendo en medio de tantas situaciones cada vez más difíciles, pero aún, hermanos, somos los cristianos llamados a emprender, a seguir de pie, tanto en la obra de Dios como en las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Y cada vez que se emprende un nuevo proyecto, hermano, en cualquier área de nuestra vida, ¿qué pudiera ser, hermano? Pues un nuevo proyecto de trabajo, por ejemplo. Ahorita, hermanos, en estos tiempos de situaciones difíciles, hermano, la persona mediocre dice, no se puede hacer nada. Pero el cristiano, hermanos, versátil, dinámico, dice, ese es un tiempo de oportunidad. También para mí es un tiempo de oportunidad. Pudiera ser un nuevo proyecto de trabajo. Hermano, ¿qué puede ser algo nuevo en la vida que se emprende? En el caso del Señor Jesucristo, él estaba emprendiendo, hermanos, inicialmente su ministerio. Pero, hermanos, en la vida, tal vez un creyente que comienza a vivir la vida cristiana, es un nuevo proyecto de vida para alguien que recién se acaba de convertir y ahora se encuentra frente a esta situación. Hermanos, sin duda hay conflictos que tiene que enfrentar. Tal vez usted está recién casado, recién casada, ¿verdad? Y es un matrimonio usted que recién comienza. Entonces, hermanos, hay otras muchas cosas que pudieran ser un nuevo principio en nuestras vidas. Y obviamente
van a aparecer conflictos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir el consejo de Dios. Para salir adelante, para lograr el propósito por el cual Dios nos tiene, seguir el consejo de Dios. Vamos a ver algunos versículos, hermano. ¿Qué dice Romanos 12:18, por favor? Si usted lo busca, dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿A qué venía Cristo, hermanos, a la tierra? A pacificar al hombre con Dios. En la tierra no iba a dejar paz, porque Él mismo lo dijo. Yo no he venido, al contrario, va a haber luchas. Pero mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo vino a pacificar al hombre con Dios. Hermano, si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pedro da esta recomendación, este consejo, dice, 1 de Pedro 3, 9 al 13. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, el Señor siempre trató de evitar ser un motivo de conflicto. No era esa su manera de llevar el mensaje de la verdad a su pueblo, aún ante los mismísimos fariseos, que eran sus más grandes opositores. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor aquí, hermanos, a nosotros? Pues nos enseña, hermanos, que tenemos nosotros que ser sabios en la vida, en primer lugar. Hermano, lograr nuestros propósitos no tiene que ser a base de confrontación. ¿Quién podría resistirle al Señor si Él pudiera, o Él pudiera haber usado todo su poder, hermano, para manifestar su gloria ahí en Judea desde el principio? Nadie le hubiera podido resistir, pero esa no era la manera. La manera del Señor era la manera que Él nos enseña por su palabra. Número 2. Hermano, para lograr el éxito, para lograr la bendición, para lograr el bienestar, el Señor también les enseñó a sus discípulos a tener propósitos definidos. Yo quiero que usted vea lo que dice aquí, que el Señor, Juan capítulo 4, versículo 3, salió de Judea para ir a Galilea. ¿Sí está conmigo? Juan 4, 3. Ahora yo quiero que usted vaya a ver Juan 4, 43 nada más. Juan 4, 43 dice ahí en Juan 4, 43: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Déjenme le muestro, hermanos, le muestro algo muy importante, ¿verdad? El Señor les enseñó a tener propósitos definidos. Salió de Judea para ir a Galilea. Galilea era el siguiente objetivo que Él tenía trazado, hermanos, el Señor. En su plan, ya se había dado a conocer en Judea, donde había hecho una gran labor, hasta el punto que la gente le buscaba para ser bautizado para arrepentimiento, como hemos visto. Y partiendo de Jerusalén, Jesús y sus discípulos ya habían llegado a todas las partes rurales alrededor de Judea, donde habían permanecido predicando, hermanos, según se presentaba o se lograba la oportunidad, y los que creían en Él eran bautizados. Cristo ahora iba de regreso, hermanos, a su tierra, a ver los suyos. Pero antes de todo esto, hermanos, Él debería de continuar con su misión principal. Hermano, el objetivo, el plan era Galilea. Pero, hermanos, en el camino de Jerusalén o de Judea a Galilea, en el camino recto, en el camino sin rodeos, se encontraba Samaria. Eso vamos a verlo un poquito más adelante.
Ahorita estamos hablando, hermanos, que el Señor les enseñó a tener propósitos definidos. Hermano, ¿qué era el propósito del Señor? Marcos capítulo 1, versículo 38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor, hermanos, su propósito era predicar, anunciar el reino de los cielos. Su propósito era, hermanos, declararle al hombre, hermanos, que había una oportunidad en él para poder ir al cielo. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hermanos, el Señor en su momento inicialmente había salido de Galilea, se recuerda, rumbo a Judea, hermanos, donde ya había cumplido cabalmente el propósito por el cual se había presentado en Judea inicialmente, ¿verdad? Ahí fue bautizado, en esa región, hermanos, él fue tentado en el desierto. Ahí en esa región, hermanos, él fue presentado por Juan el Bautista, hermanos, quien tuvo el privilegio de compartir la misión de anunciar el reino de Dios con el Rey, hermanos, con Cristo mismo, durante los primeros días del ministerio terrenal de Cristo. Todo esto sucedió, hermanos, mientras sus discípulos veían, hermanos, al Señor, a Cristo Jesús, con determinación, cómo cada propósito, hermanos, que Él había planeado, se cumplía. Hermanos, y así lo hizo hasta el último momento el Señor. Él les enseñó, hermanos, a tener propósitos definidos. Y hasta el último momento Él les enseñó que Él tenía un propósito y lo iba a cumplir. Si usted va conmigo, hermanos, a Lucas capítulo 9, versículo 51, en donde el Señor, hermanos, después de anunciarles su muerte y de decirles, hermanos, que ya era la última ocasión que subirían, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 51. Dice la palabra de Dios, es Lucas, hermano, perdónenme. Lucas capítulo 9, versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hasta el último momento, hermanos, llegó el tiempo en el que el Señor tenía que entregar su vida por nosotros, y Él a sus discípulos, hermanos, les enseñó que ese era su propósito y que lo habría de cumplir cabalmente. Hoy más que nunca, hermanos, los creyentes necesitamos tener muy en claro cuáles son nuestros propósitos, objetivos, hermanos, o metas que tengamos en nuestra vida, hermanos, en lo particular, en lo familiar y de igual manera como iglesia. Hermanos, vivimos tiempos, como yo les decía ahorita, que los propósitos se pueden diluir muy fácilmente. E inclusive, hermano, se pueden justificar muy fácilmente que no tengamos propósitos. Por la situación, hermano, pastor, la economía, hermano, es difícil, hermano, mire, el león está en la calle, decía el perezoso de Proverbios, ¿verdad? De tantas cosas. Hermano, Santiago capítulo 1, versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted va conmigo a Proverbios capítulo 24, versículo 27, esto, hermano, sigue en pie, está en la palabra de Dios. Prepara tus labores fuera y disponlas en los campos, y después edificarás tu casa. Hermano, tenemos que entrarle al propósito que el Señor tiene con nosotros. Tenemos que ver hacia adelante. Tenemos que tener contemplado, hermanos, claramente. Y hermano, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, que todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es bien tremendo, hermanos. Es bien tremendo que nosotros entendamos que tenemos un tiempo muy breve aquí, hermanos, en la tierra. Que aún nos faltan muchas cosas, hermanos, por experimentar, por vivir. Muchas cosas, hermanos, por
tener la experiencia de la vida. Pero mientras ese momento llega, lo que venga a la mano, tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar, tenemos que luchar. Tenemos que estar mirando, hermanos, hacia lo que viene. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Hermano, es cierto, la iglesia estamos esperando que Cristo venga, es verdad, es lo que tenemos adelante, es verdad, yo lo creo fielmente. Pero mientras ese momento llega, hermano, nosotros tenemos que estar preparándonos en nuestro diario vivir para ver hacia lo que Dios tiene en nuestra vida día a día. ¿Cómo, hermanos? Buscándole a Él. Dice Mateo 6:33, ahí en su Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, el Señor nos enseñó a tener propósitos definidos. ¿Sabe qué? Los cristianos no somos, hermanos, no tenemos que estar pensando nosotros en que nosotros salimos a buscar el pan de cada día. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Hermano, nosotros hacemos el esfuerzo que está a nuestro alcance, pero el pan de cada día nos lo da Dios, nos lo sigue dando Dios, bueno, a los cristianos, a los que tenemos temor de Él. Hacemos lo que tenemos que hacer, sí, pero el pan de cada día, hermano, aunque usted trabaje 20 horas o 25 horas, aunque el día tiene 24, hermano, dice la palabra de Dios, es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Porque si Jehová no edifica la casa, hermano, trabajan los que la edifican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Por qué, hermano? Porque es Dios el que, cuando tú lo reconoces en tu vida, el que te provee, el que te da, pero tú tienes el propósito definido, debes tener el propósito definido de agradarle a Él, de estar en paz con Él. Señor, esta es tu voluntad, adelante, adelante. Sí, hermano, los creyentes necesitamos tener esa convicción. Número 3, hermanos. El Señor les enseñó, dijimos, hermanos, a evadir los conflictos, a no involucrarse en los conflictos, hermanos, a no involucrarse en los conflictos, pero de igual manera, hermanos, les enseñó a vencer toda clase de prejuicios. Quiero hacerle una aclaración antes de este asunto de evadir los conflictos. Quiero reiterarle esto. Eso no quiere decir escapar, hermano, huir del conflicto. El problema siempre se tiene que enfrentar, acuérdese, pero siempre es con la sabiduría de Dios. Entonces, no es con nuestra fuerza, ni con nuestra sabiduría, ni con nuestro poder, con la sabiduría de Dios. Número 3, hermanos, el Señor les enseñó a vencer toda clase de prejuicios. Dice Juan capítulo 4, versículo 4, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, en los tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en 3 regiones. Judea en el sur, Galilea en el norte, y en medio, hermanos, estaba Samaria, que ocupaba toda la parte central en medio de los dos. Ahora, estas divisiones, hermanos, reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre los judíos, entre los samaritanos y entre los galileos, ¿verdad? Por ejemplo, los samaritanos, hermanos, eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. ¿Usted se acuerda, hermanos? En el tiempo del exilio, cuando Asiria invadió Israel, hermanos, y se llevó, hermanos, Sennacherib a muchos de los judíos y repobló, hermanos, Samaria, hermanos, trayendo gente, hermanos, de sus dominios. Repobló las ciudades de Samaria con gente que él trajo de otros lugares, de otras razas, hermanos. Y ellos mismos, hermanos, esos pueblos trajeron sus dioses, prácticas idolátricas, que hicieron un tremendo
problemón ahí, hermanos, en Samaria. Según lo que nos narra, hermanos, Segundo de Reyes, hermanos, dice la Biblia que como eran tan idólatras la gente que había llegado, se contaminó la poca gente que se había quedado ahí en Israel. Y dice la Biblia, hermanos, que el Señor mandó leones que los mataban. Llegó un enviado, hermanos, de ahí, de ese lugar, allá con el rey de Asiria, y le dice: oye, la gente que mandaste para allá no conoce las leyes del rey, del Dios de la tierra. Y lo que pasa es que el Dios de esa tierra mandó leones y los están matando. Dice: bueno, entonces lleva un sacerdote para que les enseñe a vivir de acuerdo a las normas del Dios de esa tierra, para que puedan vivir. Y vino un sacerdote, hermanos, que nos instruyó, hermanos, los reeducó a los que se les había olvidado, que se habían quedado ahí, hermanos, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, la forma del sacrificio y todo. Y llegó el punto, hermanos, en el tiempo posterior, que hasta edificaron su propio templo ahí en Jericim. Hermanos, los judíos, por un lado, la tribu del sur, ¿verdad? Por otro lado, la tribu del norte, hermanos, de donde estaban los samaritanos. Dice que esta gente, hermano, en su momento llegaron a ser, o se establecieron, hermanos, en ese lugar con un celo muy aferrado, hermanos, debido al menosprecio que ellos sufrían de sus hermanos. ¿Por qué? Porque pues ellos ya estaban mezclados, hermanos. Ya se habían mezclado con otras personas que había llevado el rey de Asiria, de tal forma que quedaron encerrados entre el norte y el sur, y en medio estaba Samaria. ¿Qué hacía, hermano, el judío puro, limpio, verdad, en su sangre, creían ellos? ¿Qué hacían ellos? Bueno, rodeaban, hermanos, Samaria. Para no entrar a Samaria, ellos llegaban, hermanos, a los límites de Samaria, cruzaban el Jordán por la tierra de Perea, caminaban por la región de Perea, y luego allá llegando, hermanos, nuevamente a la región de Galilea, nuevamente cruzaban el Jordán para entrar a Galilea. Y de regreso, hermanos, a Jerusalén, hacían lo mismo. De Galilea cruzaban por allá el Jordán, caminaban por Perea, y acá en la región de Judea cruzaban, hermanos, en los llamados vados de Jericó, hermanos. Ahí cruzaban, hermanos, para entrar nuevamente a Judea. Y así, de esa forma, hermanos, era su camino. Pero en este caso Jesús, hermanos, dice en Juan capítulo número 4, versículo número 4, hermanos. Juan 4:4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Jesús, hermanos, el Señor Jesucristo tenía una nueva enseñanza para sus discípulos, que era enseñarles, hermanos, a ir por el camino recto, por el camino derecho. Era evitar, hermanos, al máximo, hermanos, andar con rodeos. Y obviamente, hermanos, conociendo el Señor, el prejuicio que gobernaba en ese tiempo. Entrar a Samaria, hermanos, representaba para el Señor, sin duda, algo por demás inaudito, algo por demás único, hermanos. ¿Por qué? Debido a las tensiones, hermanos, que tenían en sus relaciones los judíos y los samaritanos. Cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que hacían, hermanos, era sacarle la vuelta, como ya vimos. Y ahora el Señor estaba, hermanos, yendo de una forma directa. ¿Se iba a arriesgar? Sí. Como vemos adelante, hermanos, pero él sabía a qué iba y por qué iba. En primer lugar, quiero que usted vea, hermanos,
en cuanto al prejuicio, con quién el Señor estaba platicando. Dice que Jesús, hermanos, en el versículo número 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Hermanos, parece que estaba más cansado que sus discípulos el Señor. Porque en el versículo después de encontramos que los discípulos todavía tenían fuerza y ánimo, hermanos, para ir a la ciudad para comprar comida. Esto nada más es una observación, amados hermanos. Seguramente, hermanos, debemos pensar y creer, porque así lo es, quien lo experimentamos, que el esfuerzo espiritual de enseñar, hermanos, sanar conciencias y restaurar, hermanos, hacía que el Señor le producía esto un agotamiento que no sentían los discípulos, porque ellos solamente eran observadores hasta ese momento. Y hoy en día, hermanos, muchas veces en estos tiempos, el trabajo del pastor es tan poco valorado y tan poco estimado. Hasta hoy en día, todavía. Dicen algunos, y ahorita menos. Ahí se lo dejo. ¿Quién vino, hermanos? ¿Quién llegó? Dice Juan capítulo número 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Una mujer. Ahora, hermanos, quiero enseñarle algo que usted tal vez ya sepa, pero recordárselo. Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Es notable, hermanos, cuando observamos al Señor Jesucristo, cómo Él se acercaba a los hombres y a las mujeres con toda humildad. Él no buscaba impresionar a las personas con su majestad, hermano, con su gloria, con su poder, con su sabiduría, y menos, hermanos, con los más débiles, como lo era en este caso la mujer samaritana. En esta ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo está ante una mujer. ¿Y qué mujer y qué reputación tenía esa mujer? ¿Y sabe qué, hermano? Eso, para un judío, era condenable. En cualquier área de la vida, y sobre todo siendo Jesús un maestro de la magnitud que Él lo era. Por eso cuando los discípulos vinieron se maravillaron en el Juan 4:27, hermanos. Se maravillaron. Dice Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Esto de maravillarse quiere decir se sorprendieron. Y también quiere decir se incomodaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, en la cultura judía había un dicho, hermanos, o sea, un precepto rabínico, o sea, un mandamiento de hombres entre los maestros de Israel que decía: nadie hable con una mujer en la calle, ni aun con su propia esposa. El hombre iba adelante, la mujer atrás, y ni una palabra. Así eran, hermanos, de religiosos en esos tiempos. Y los discípulos, hermanos, obviamente respetaban al Señor, no dijeron nada, pero, hermanos, se maravillaron porque en su pensamiento estaban, ellos en su prejuicio, estaban pensando que Cristo estaba actuando, que el Señor estaba actuando, hermanos, por debajo de su dignidad. Por eso se maravillaron. Hermano, el Señor les enseñó a vencer toda clase de prejuicios.
contra las personas y contra los hechos de las personas. Es muy tremendo, hermano, cuando en el ser humano el prejuicio le gobierna, le domina, le impide, hermanos, actuar con libertad. Y hoy en ese tiempo, vivimos en el tiempo del prejuicio, hermanos. Vivimos en el tiempo donde el prejuicio gobierna a las personas. El prejuicio, hermanos, es un gobierno que los ata, los maniata, los impide, hermanos, tener la libertad de ser ellos mismos, porque tienen que actuar de acuerdo a reglas, a estatutos, a normas, a cosas que están establecidas, hermanos, aún inclusive como cristianos. Hermanos, nosotros tenemos, el Señor nos dio una libertad para adorarle, para servirle, para vivir libre de prejuicios, hermanos, en la dignidad que Él nos merece, hermanos, pero libre de prejuicios. A mí me llama mucho la atención la actitud de los discípulos, hermanos, en segundo lugar, porque era más importante su necesidad que su misión. ¿Qué fue que hicieron? Dice que se fueron a... Vea lo que dice Juan, hermanos, capítulo 31 al 38. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Estos prejuiciosos, hermanos, todavía seguían. Dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? El Señor les dijo, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermanos, la comida divina que sustentaba a Cristo era hacer la voluntad del que le envió. Era acabar su obra, hermanos. Cristo había ido a ese lugar, había sido llevado, movido seguramente por el Espíritu Santo de Dios, para predicarle a la mujer samaritana y sembrar el evangelio, hermanos, en Samaria. Ahora ellos, hermanos, tenían que prepararse, hermanos, para levantar el fruto de esa cosecha que estaba por venir. Pero ellos no estaban pensando, hermanos. Su misión, hermanos, se había quedado en Judea y estaban pensando en reiniciarla cuando llegaran a Galilea. Para ellos los samaritanos, hermanos, todavía seguían siendo esa mezcla impura de judíos con árabes y con otro tipo de personas. Para ellos el samaritano seguía siendo, y más esa mujer que ni siquiera, dice el Señor, dice aquí la palabra del Señor, que ni siquiera le preguntaron qué hablas con ella o qué. No les interesó en lo absoluto. Hermanos, qué tremenda obra vemos, hermanos, entre los samaritanos a partir de esa mujer samaritana, hermanos. Sí. ¿Sabe? Algo que poderosamente, hermano, me llama la atención y le quiero compartir, que está aquí en la Escritura, es que aquí, hermanos, a la mujer samaritana del Señor Jesucristo, es a la primera a quien le revela quién es Él, de todos las veces que después le reveló a su pueblo. Pero fue esa débil, a esa mujer, hermanos, moralmente descalificada por muchos, a quien le dijo, ella le dice: sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
Juan capítulo 29, 25, y en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla, yo soy. Ella sabía qué significaba ese yo soy. Dice que al instante, hermanos, ella dejó su cántaro. Cuando vio que venían los discípulos, dijo: ya no tengo que saber más, y se fue. Y en ese intervalo entre lo que ella va, hermanos, allá a decirle al pueblo samaritano: encontré un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Vengan, vean ustedes, compruébenlo por ustedes mismos. Yo ya lo comprobé, ya estoy segura. Y esos acá pensando en la tripa, en la panza, pensando, hermanos, en que se iban a enfriar las gorditas, los tacos de harina, en que el buffet estaba muy extenso y había que aprovecharlo porque ahorita estamos en crisis y en pandemia y todo eso, y había que estar allí. Dijo el Señor Jesucristo, hermanos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y Pablo el apóstol, hermanos, dijo algo más terrible. Dijo: por ahora yo les digo llorando que hay muchos por ahí cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y es triste, hermanos, es triste, pero vivimos en tiempos así. Gente insensible a la verdad del Señor, que lo único, hermano, que se gozan es en lo que les entra al vientre y nada más. No contemplan otra cosa más importante más que simplemente lo que sus ojos carnales y vidriosos pueden ver, pero su alma y su corazón están gordos del placer de este mundo. Y los discípulos, hermano, aquí están mostrando todo su prejuicio. Les era más importante, hermano, su vientre que su misión. ¿Sabe, hermano? Los discípulos ignoraron lo más importante de su misión, que era que Cristo quería y quiere todavía que todos los hombres sean salvos. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaban más preocupados, hermano, por la comida física, hermano, y la espiritual. Ellos no vieron una oportunidad aquí. Señor, ¿a qué venimos aquí? Señor, Samaria, Señor, nos pueden. Ellos estaban: oye, ya los grandes se andan comiendo la chiquita. Vamos a buscar a ver qué hallamos por ahí. Cristo dice en Juan 6:27: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ellos no notaban la oportunidad, hermanos. Ellos no veían la oportunidad que tenían frente a sí, porque el Señor les muestra, hermanos, que los campos están listos. Marcos 9:37 dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y ahora en este tiempo, aparte de flojos ciegos, no sabían, hermanos, que el Señor de la cosecha les paga a sus obreros. Y el Señor paga bien, hermanos. El Señor paga bien. Y no nada más en esta vida, sino en la eternidad. Y no crea que estoy hablando de que paga bien para el vientre, porque algunos en eso piensan nomás. Paga bien, hermanos, con la satisfacción del alma de ver a gente convertida y gente sincera sirviéndole a Dios con un corazón tierno y bueno. Ese es el precio del siervo del Señor, hermano, con el que uno se queda satisfecho. Cuando ves un alma convertida y la ves rendida a los pies de Cristo, y la ves llegar a tu puerta para decir: pastor, y la ves, hermano, en la calle y que te dice pastor, y lo encuentras, hermano, en la casa de Dios con humildad, sirviéndole al Señor, y lo ves en su casa con alegría y con contentamiento. Qué gozo, hermano. Pero ellos no notaban esa gran oportunidad. Ellos no sabían que el Señor de la cosecha paga a sus obreros
Y finalmente, hermanos, ellos no entendieron la verdadera misión en Samaria. Su prejuicio los tenía ciegos. Su prejuicio los tenía embotados. A los samaritanos no fue necesario un milagro, hermano, como a todos los judíos que pedían señales. Al samaritano, ¿sabe qué fue necesario? Simplemente llevarle la verdad. Usted va conmigo a Juan capítulo 4, versículos 40, hermanos, hasta el 43. Esta es palabra de los samaritanos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Señor no hizo ningún milagro ahí, hermanos. El Señor simplemente les habló la verdad. Esa verdad que le había dicho a la mujer samaritana: estás en pecado. Pero hoy, hermanos, vivimos tiempos donde el cristiano está tan envuelto, hermano, en su vivir, que ya se le olvida hasta condenar el pecado. Es más fácil involucrarse, es más fácil comprometerse, es más fácil, hermano, ceder que condenar y que señalar el pecado. Y Cristo le dijo a la mujer: mujer, bien has dicho con verdad, el que ahora tienes no es tu marido, porque 5 has tenido antes. Y la mujer se avergonzó y reconoció: eso es lo que yo he hecho. Vengan y miren, aquí está. Los samaritanos, seguramente el Señor le dijo: tú eres ladrón. A alguno que andaba por ahí, tú eres adúltero, tú tienes tendencias de afeminado, tú tienes no sé. El Señor les declaró sus verdades. Y le dicen a la mujer: mujer, ¿sabes qué? Ya no creemos nomás por tu dicho, porque nosotros también hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sabe, hermano? Jesús, hermanos, les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, hermanos, les enseñó el camino que es el camino, hermanos, único hacia el cielo, como se los dijo un día a sus discípulos tiempo después. Sin duda Él se los mostró y dejó la semilla bien plantada, que al tiempo, al paso de los años, Felipe vendría, hermanos, a darle otra repasadita a ese campo en Samaria, de donde salió tanta bendición posterior. Quiero concluir con esto, hermanos. Es necesario que en nuestra vida tengamos muy en alto cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Si usted me acompaña a Mateo capítulo número 6, versículos 31 hasta el 34, hermanos. Mateo capítulo 6. Aquí concluimos la lección esta mañana. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermano, nuestra prioridad debe ser este día. Hoy es el día que nos dio el Señor. Tenemos que disfrutarlo con Él y aprovecharlo al máximo con los que amamos. Y también si el Señor nos da la oportunidad de aprovecharla para compartir lo que Él nos ha dado, hermanos, con aquellos que están a nuestro alrededor y lo necesitan. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les ayude. Gracias por acompañarnos. En verdad estamos contentos con Dios, y estemos contentos. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir ordenando nuestras prioridades. Vamos a orar y luego pasamos a las peticiones en esta tarde. Señor, bendice tu palabra. Gracias por mis hermanos que están pendientes ahí, Señor. Bendiga, Señor, la lección esta mañana. Ayúdanos a vivir para ti. Pensar, Señor, en la importancia de ordenar
lo que tú quieres que hagamos, Señor. Señor, a no involucrarnos en conflictos, a tener propósitos definidos. Y que el prejuicio, Señor, no sea quien gobierne nuestra vida, en qué dirección tomar, sino por el contrario, Padre, que seas tú el que dirija cada paso en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Déjenme, le doy las peticiones, hermanos, para que oremos, por favor. Hay que orar, hermano, por el hermano Araica, hermanos. El hermano Luis Raúl Araica, hijo, hermanos, que esta mañana lo están reportando muy grave allá en Texas, hermanos. Que el Señor le auxilie, hermanos, en su salud y en su gracia. Él nos dé la victoria para que él pueda estar bien. Y así mismo oremos, hermanos, unos por otros. Toda la iglesia mantengámonos en oración y en comunicación. Hermanos, te invito en el nombre del Señor a mantener su fidelidad con lo que hacemos para Él, orando, leyendo su palabra, hermanos. Y bueno, hermanos, sigamos fieles con nuestros compromisos, hermanos, financieros que tenemos para la obra del Señor, especialmente para lo que tenemos en compromiso con misiones, hermanos. Nuestros obreros están allá, en donde Dios los tiene, haciendo lo que Dios les ha mandado. Que Dios nos ayude y nos siga proveyendo para seguirlo haciendo. Gracias por todos ustedes, hermanos, que han sido fieles y lo están haciendo. Sígalo haciendo, hermanos. Si usted tiene a bien llevarlo, así como hemos dicho, a la casa del hermano José, ahí en su oficina, decimos, ¿verdad?, como tesorero, o bien hágalo por medio de la cuenta de la iglesia. Dios les bendiga, que Dios les bendiga a todos. Estamos en comunicación y nos vemos, hermanos, con la ayuda de Dios el próximo miércoles. Un saludo a todos, hermanos, en Cristo. Dios les guarde.